Enfermería cree firmemente que la jubilación anticipada de manera voluntaria es una deuda pendiente del Gobierno con sus profesionales. Un derecho que reclaman desde hace años y del que ya disfrutan otros colectivos como los bomberos o los profesionales taurinos. Sin embargo, aunque el Ejecutivo ya ha iniciado la negociación para que esta jubilación anticipada enfermera pueda ser una realidad, aún son muchas las incógnitas que rodean esta cuestión. Para resolver las dudas que giran en torno a este proceso, el plató de redacción médica ha reunido a profesionales del sector y a diferentes personalidades políticas. El objetivo, debatir cómo tiene que ser este modelo que permita el retiro anticipado de enfermería, las posibles consecuencias de este derecho en las plantillas del Sistema Nacional de Salud o las condiciones que establece el Gobierno para que esto sea una realidad. Para este nuevo debate de redacción médica, contamos con la participación de Esperanza Alonso, representante de la Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad del Trabajo, Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Rafael Rey, secretario general de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE, y Elvira Velasco, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad y Consumo. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por estar aquí en un debate de redacción médica. En esta ocasión nos reúne el tema de la jubilación anticipada enfermera. Para abrir la mesa, ¿qué os parece? Me gustaría plantearles si creen que es una condición extensible a todos los profesionales enfermeros o en función de las características del puesto que desarrollen. Empezamos, por ejemplo, con Elvira. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la situación epidemiológica que nos permite vernos las caras, no tener mascarilla, en fin, es otra forma, ¿no? Hablamos de un tema que preocupa al conjunto de los profesionales de enfermería y más que si es un tema de si para todos o para solo una parte, yo creo que primero deberíamos de hablar de cómo está el conjunto, más que nada en cuanto a número de los profesionales de enfermería, ¿no? Estamos hablando de una profesión que estamos a años luz en cuanto a equiparar ratios con respecto a otros países. Y eso lleva a que, como necesitamos enfermeras, pues situaciones como la que hoy nos lleva a este debate, pues nos impide que abordarla como realmente sería necesario, ¿no? Para que en función de la situación de peligrosidad, la situación del puesto de trabajo donde desempeñen, para que en función de la situación del profesional sanitario, en fin, determinadas cuestiones, el hecho de las turnicidades, que todavía tenemos enfermeras que están con entre 60 y 65 años que están haciendo turnos de trabajo, ¿no? Porque no tenemos ese número de profesionales que realmente necesita el sistema sanitario. Entonces, más que hablar de un tema tan específico como es abordar el tema de la jubilación, que es necesario y urgente, deberíamos de tener un marco, o sea, con unos recursos perfectamente definidos y unas proyecciones en cuanto a que se aborde la jubilación, que se aborde determinados otros indicadores para que al final se contemplen todas estas situaciones que desde luego los profesionales de enfermería necesitan abordar como el conjunto de los profesionales sanitarios. Sí, una imagen, ¿no? Claro, de cómo se encuentra es que no podemos, las plantillas del Sistema Nacional no podemos de Salud. hablar de una situación que, vuelvo a decir, es urgente y necesario, pero tenemos que verlo en el conjunto de un abordaje de cuál es la situación del número de profesionales que están desempeñando su trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, Íñigo, ¿qué le parece? En primer lugar, muchas gracias a Redacción Médica, Olaya, por la invitación y por la posibilidad, como ha comentado Elvira, de compartir este debate con vosotros en la situación actual. Un poquito cogiendo el guante de Elvira, es cierto que la jubilación puede ser un motivo para realizar un debate más amplio sobre la profesión de enfermería con carácter general. Sí que es cierto que yo considero, y ya contestando a la pregunta concreta que nos has lanzado, entendemos que debe ser en función de las características del puesto concreto. Y me explico. La jubilación debe ser la última ratio, es la medida de la salida del sistema de los profesionales. Todo plan de ordenación debe comprender
desde la formación en la universidad hasta la entrada en el sistema a través de residencia, en el caso de las especialistas o en el caso de la contratación temporal en el resto de profesionales, como la permanencia en el sistema, los sistemas de acceso, movilidad, promoción, desarrollo profesional, carrera profesional. Y, por supuesto, que duda cabe, la dotación, el dimensionamiento. De hecho, en el Congreso de los Diputados está en plena tramitación la Ley de Seguridad del Paciente y ahí es la que nos va a marcar un marco general. Yo puedo hablar desde la óptica de Castilla-La Mancha, pero es una óptica compartida, mejor dicho, por muchos y muchas de mis compañeras y de mis homólogos. Se está haciendo un esfuerzo importante por dimensionar adecuadamente, principalmente en el ámbito hospitalario, donde las ratios efectivamente donde más tensión hay. Pero primero tenemos que preguntarnos, preguntarnos cuántas enfermeras hacen falta, que la respuesta que yo doy como director de Recursos Humanos es cuántas más mejor. O sea, de hecho, es así, no tengo ningún problema en decirlo. Ahora mismo tenemos, con todas las especialidades, con los diferentes ámbitos, emergencias, primaria, tenemos más de 12.000 profesionales de enfermería, 12.490 profesionales de enfermería trabajando en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Pero antes de, insisto, de decir cuántas enfermeras hace falta, tenemos que preguntarnos para qué necesitamos la enfermería. La enfermería es vital, es central. O sea, este papel central de la enfermería, de liderazgo, de ir más allá de los cuidados, sin dejar de ser la referencia como lo son en los cuidados, nos habla de posicionar, de desarrollar, en primer lugar, la especialidad, por ejemplo, de enfermería familiar comunitaria, que esa enfermera familiar comunitaria lidere junto con el resto de profesionales del equipo de atención primaria en ese nuevo modelo de prevención de la salud, promoción de hábitos saludables, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, como yo he dicho, como he comentado y me reitero, cuantas más mejor. Y en ese sentido, respondiendo ya, y no me enrollo más en la pregunta de la jubilación, en primaria se está visto, porque en primaria nosotros en Castilla-La Mancha y en otros servicios de salud tenemos la posibilidad de la exención de las guardias en primaria, con lo cual a partir de precisamente 55 años. Tenemos que avanzar en esa medida. La jubilación debería aplicarse en aquellos ámbitos en los cuales la penosidad, como es trabajar a turnos, eso es evidente, no voy a descubrir el Mediterráneo diciendo que el trabajo a turnos es un trabajo con unas características más penosas que otro tipo de trabajos, pero tenemos que ir anticipando las condiciones laborales de las que disfrutan, por ejemplo, en primaria, o las compañeras que están en turnos fijos de mañana, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, extenderlo lo máximo posible. Con lo cual, en respuesta a tu primera pregunta, en función de las características de su puesto, no solo en enfermería, pero sobre todo en enfermería. Esperanza, por tu parte. Hombre, yo te voy a hablar desde el punto de vista de salud laboral, que es la especialidad mía. Yo estoy de acuerdo con Elvira y con Íñigo en que efectivamente, bueno, pues hay que mirar el puesto y hay que mirar tal, pero a lo mejor te estamos olvidando también a veces. Hablamos de prejubilación, hablamos de jubilación, todos sabemos que hay pocos enfermeros, como han comentado ellos dos, y a lo mejor el primer paso a lo mejor sería no tanto la prejubilación, sino como buscar ciertos puestos a esos enfermeros que han tenido a lo largo de su trayectoria un puesto de trabajo con penosidad y tal, que, como pasa en otros países, hacen de mentoring, es decir, están como figuras, trabajan en turnos fijos de mañana o en turnos más cómodos y menos penosos, y lo que hacen es básicamente bueno, pues tutorizar, ayudar, desarrollar unas labores que de otra manera no se desarrollan y se aprendan, por suerte o por desgracia, pues con el hacer diario, ¿no? Entonces, a lo mejor, entre pasar a la prejubilación y hay una situación intermedia en la que podríamos empezar a mover un poco, y luego, por supuesto, claro, la evaluación de los puestos de trabajo de los enfermeros en base a la edad tienen que estar actualizados, ¿eh? Y no puede ser que enfermeras con cierta edad y con ciertos años a sus espaldas tengan que hacer tareas con una precisión que no requieren, no solamente porque no sean habilidosas, que seguramente lo son, pero que necesitan una... Sobre todo, cuando hablamos de prejubilación de enfermería, hay que mirar también un poco la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, hay puestos en los que el personal de enfermería, yo creo, que está bien, pero tiene que ser más específico y necesita de ciertas habilidades que probablemente, bueno, pues con la edad no vamos a tener. Yo la primera, evidentemente, ¿no? Y bueno, y por lo demás, yo estoy de acuerdo con ellos, es decir, a lo mejor hay que saber primero, luego hablaremos más adelante seguramente de por qué tenemos tan pocos enfermeros en activo,
pero básicamente, hombre, la otra opción que también hay desde el punto de vista laboral, insisto, son los famosos coeficientes reductores que existían antes en minería y en otras profesiones así con penosidades que también se podría valorar, por supuesto, claro. Yo tenía ganas de intervenir porque, aunque he escuchado cosas con las que estoy de acuerdo, que ha dicho tanto Elvira como Íñigo como la compañera, yo creo que debo discrepar en algunas de ellas también. Vamos a ver. Está claro que las necesidades que tiene la profesión enfermera son muchas y el sistema sanitario. Y necesita un abordaje global, que se trata tanto o que incluiría tanto la mejora de las condiciones de trabajo como el estudio de plantilla, el saber en las ratios, evidentemente, que estamos muy por debajo y no hay nadie más que el sindicato de enfermería que esté hablando de las necesidades de plantilla y de ajustar una ratio a la media europea como mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión de urgencia y es el reconocimiento de la situación real que están viviendo las enfermeras actualmente. Y esa situación real no puede esperar a que se hagan esos estudios, ese registro de profesionales que el Gobierno aduce para hacer referencia a que sería el primer paso para luego ya plantearnos qué gente se tiene que jubilar, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que la profesión enfermera lleva muchísimos años y décadas esperando mejorar su situación. Evidentemente, si las condiciones laborales fuesen mejores, si esa mejoría que ha dicho la compañera respecto a mejor poder evitar las noches, los turnos, todo eso que incide en nuestra salud, si todo eso se pudiera evitar de algún modo sin pérdida retributiva, sin pérdida económica, probablemente muchas enfermeras no pedirían la jubilación con tanta vehemencia. Tengamos en cuenta que el planteamiento de enfermería de las enfermeras y enfermeros respecto a la jubilación muchas veces es como una huida de las condiciones de trabajo que realmente viven y de las que no pueden salir, porque esos puestos de baja carga, esos puestos que sería ideal que hubiese de tutorización de nuevos profesionales o de mentoring, etcétera, etcétera, todo eso serían, primero, que no hay mucha voluntad por crearlos realmente en las administraciones sanitarias, y luego que serían muy limitados, no daría lugar a poder cubrir a todos los profesionales que tienen la necesidad de mejorar su situación. Y la única salida, y además que se la han ganado a pulso, porque cuando hablamos de una enfermera, si ha hecho turnos, si no ha hecho turnos, si merecería la jubilación anticipada unas de ellas, o todas en función de los turnos que han hecho, la vida laboral de una enfermera es extensísima, más de 40 años, la inmensa mayoría, la mayoría de ellos haciendo turnos, y cuando mejoran su situación porque pasan un turno de mañana o porque hasta cierto punto mejoran yendo a primaria, que no es tampoco la gran solución el salir a la primaria para la gente del hospital, en esos casos también es con una pérdida retributiva, con lo cual no es la solución que nosotros estamos buscando. Nosotros solo pedimos para enfermería lo mismo que ya tienen otros colectivos, que lo han conseguido incluso algunos de ellos hace poco, y que todos ellos, ninguno de ellos, pongamos la minería, el personal, el trabajo del mar y todo eso, pero la mayoría de ellos no tienen unas condiciones que sean peores que las de la enfermera. Entonces entendemos que una enfermera tiene derecho a que se le regule el acceso a la jubilación voluntaria anticipada, pero voluntaria, para mejorar su situación en cuanto a todo lo que arrastra a lo largo de toda su vida laboral. Entendemos que tendría que darse ese acceso como se ha hecho con otros colectivos, y nosotros vamos a por ello, porque creemos que lo merecen. No solo las condiciones de trabajo, la turnicidad, la nocturnidad, sino la repercusión que eso tiene en la salud de las personas. Y ahí están las estadísticas: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, una tasa importante afecta a las enfermeras y enfermeros. Y después de la COVID, mucho más. ¿Y qué mínimo de años se debe establecer para que se pueda acceder a...? Lo que se ha regulado para otras profesiones y para otros colectivos, que lo que se regule, pero vamos, en el caso concreto, por ejemplo, de la Policía Local, que fueron el último colectivo grande que consiguió el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, son 15 años de trabajo como enfermera, lo cual no significa que entonces adelante 5 o 6 años, porque muchas veces se habla de jubilación a los 60, nosotros hablamos de jubilación por coeficientes reductores de tu edad ordinaria de jubilación, anticipar tu edad de jubilación en función de los años que tú has trabajado como enfermera. Y cualquier enfermera hace 30, 40 años, bueno, 30 seguro, más de 40 años de vida laboral cuando llega el momento de jubilarse. Bueno, enfermería no es el único colectivo sanitario que ha exigido, bueno, que solicita esta anticipación en el retiro, en la edad de retiro. Los médicos también es una de sus reivindicaciones más históricas. Me gustaría plantearles si en estos planteamientos hay diferencias entre el planteamiento médico y el enfermero.
Pues sí, Sí yo que creo las que hay, sí. sí que las hay. Sí que El lo hay. médico pide una jubilación flexible de 60 a 70 años. Y eso ya es indicativo de que su situación no es la misma No que es la la de los misma, profesionales de enfermería, en absoluto. ¿Y cuáles son las principales? Bueno, las diferencias principales es que generalmente el médico lo que quiere es prolongar la edad de jubilación. Otra cosa es que también haya determinados profesionales médicos que precisan o quieren o aspiran a una jubilación anticipada, pero la petición mayoritaria del colectivo médico, hasta ahora que yo haya visto, ha sido siempre prolongar la edad de jubilación. Sí. De hecho, se reguló la posibilidad de poder prolongar esa edad, la jubilación de los 65, el trabajo activo, Del 65. de 65 a 70 años, incluso en el Estatuto Marco. Y en todos los servicios de salud está regulado así. Otra cuestión es que siempre se analiza en qué condiciones está para saber si puede continuar o no. Entonces, eso ya es indicativo de que la situación del médico y de la enfermera, aunque el médico haga su guardia, la enfermera también lo hace, pero hay un matiz muy importante en el trabajo de la enfermera, y es que el trabajo de la enfermera es la jornada de principio a fin en actividad. En actividad, no está en expectativa de que generalmente, en el 90 y tanto % de los puestos de trabajo de la enfermera está en actividad y en atención permanente. No está en expectativa de que te puedan llamar, mientras que una guardia también es dura, ¿no? Pero no es el estar a pie de cama de un paciente en el hospital o en cualquier otro ámbito, donde la jornada completa es de principio a fin. Yo, con respecto a este tema, a mí me gustaría destacar que la ley del Estatuto Marco, que aquí se ha dicho, pues definía un artículo sobre la jubilación voluntaria o forzosa, ¿no? Y esto venimos arrastrando pues algo que no se ha desarrollado, ¿sabes? Definimos en un momento dado un marco legislativo, pues la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la ley del Estatuto Marco del personal sanitario, y la verdad es que esto pues durante todo este tiempo no se ha regulado, ¿no? Y sí, como se decía, pues hubo un momento de la prolongación. Ahí te dicen en activo hasta los 70 años, pero bueno, por un lado estamos el marco normativo que nos define la Ley de Seguridad Social, pero por otro lado tenemos el contrato administrativo que tenemos con las empresas en el ámbito laboral, ¿no? Entonces ahí hay dos situaciones que confluyen, y aquí hay gente más experta que yo. Entonces tenemos que ver esto ahora mismo cómo lo armonizamos, ¿no? Por otro lado, se ha adelantado por parte del Gobierno una modificación de la ley del Estatuto Marco, pero no sabemos ni en qué sentido, si va a ser para complementar la situación del personal sanitario y concretamente en el caso de las enfermeras ahora mismo, porque lamentablemente hemos visto cómo la Ley 21-2020, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de sostenibilidad financiera y social, pues ahí ya recoge el tema de los coeficientes que antes el procedimiento de reconocimiento de los coeficientes reductores, ¿no? Entonces, donde va ligados más bien a la situación de discapacidad del trabajador, perdón. Entonces, bueno, pues a eso, con arreglo a una comisión, a un sistema de evaluación, pero desconocemos pues quién va a constituir esa comisión, cómo se va a hacer, cómo se va a regular. Entonces, bueno, yo creo que en este tema todavía no se ha hecho nada, y luego en el marco de la Comisión Nacional de Recursos Humanos, y aquí tenemos un director general de Recursos Humanos, pues estos temas, la pandemia es verdad que nos ha llevado a una paralización, y sin embargo, para que lo pudiéramos poner ahora mismo en agenda, porque si hay algo que han sufrido es los más de 200.000 profesionales que se han contagiado, bueno, pues recientemente conocíamos que por parte de la Unión Europea que se contemplaba, que advertían a los Estados miembros que podía ser una profesión de riesgo, que habría que modificar el catálogo de enfermedades de riesgo. Entonces, esto pues va a suponer también otro nuevo escenario, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto requiere que en la Comisión Nacional de Recursos Humanos pues el tema de esto se aborde con prontitud, porque hay una necesidad y que bueno, pues no podemos esperar a que el momento no es el oportuno, no tenemos una programación bien establecida, en fin, yo creo que estamos viendo cómo hay profesionales que la COVID pues han sido muy afectados por ello y que bueno, pues están en una situación
que no hay puestos de adaptación para todos, ¿no? Ya, y yo eso está claro. he tenido la responsabilidad de estar al frente de una dirección de enfermería, y la verdad es que cuando te dicen desde salud laboral hay que adaptar puestos, dice, ¿cómo lo hago? ¿Y a quién quito y cómo lo pongo? ¿No? Haciendo buenas evaluaciones de riesgo. Entonces, las evaluaciones de riesgo, pues la verdad es que son muchas veces incompatibles con los puestos de trabajo que tenemos en los diferentes centros de trabajo, ¿no? Entonces, esto requiere una revisión en profundidad y para adaptar un poco pues, las incongruencias de los marcos normativos que muchas veces pues, a la hora del que realmente tiene que tomar las medidas, ejecutarlas en base a lo que te indican, pues es complicado. Bueno, por casi alusiones. Sí. No, además, es que como sucede en todos los debates de esta naturaleza, y lo agradezco, han salido muchos temas enormemente interesantes y creo que la hora se nos va a quedar corta si se nos está quedando ya. Yo creo que la palabra clave la ha dicho Elvira, que es la armonización, en todos los puntos de vista. Armonizar primero lo urgente con lo importante. De hecho, en la Comisión de Recursos Humanos hay que armonizar. Nunca es el momento para hacer nada, nunca es el momento, pero siempre es el momento para hacer las cosas. Y hay temas que siempre se deben abordar. Yo he comentado antes que la jubilación es el último paso de la carrera de un profesional como profesional. De hecho, me he quedado corto porque luego está la figura del emérito, que también hay vida más allá de la jubilación, vida laboral me refiero, faltaría más. Y en la Comisión de Recursos Humanos nos centramos mucho pues, la urgencia del momento, por la importancia del tema, tanto en la entrada como en la permanencia del sistema. Y tenemos que poner el foco ya en la salida del sistema. En la entrada, con todo el asunto de la formación sanitaria especializada, los MIRES, los EIRES, los PIRES, los FIRES, y luego pues, en las condiciones laborales per se, las retribuciones, las OPEs, que ahora estamos en pleno debate sobre la temporalidad, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente se ha hablado algo en el seno de la Comisión, tanto técnica delegada como en la Comisión de Recursos Humanos, cuya importancia quiero reivindicar, yo siempre lo hago en todos los foros. Es una Comisión de Recursos Humanos creada al mismo nivel que el Consejo Interterritorial. De hecho, pertenecen los consejeros a la Comisión de Recursos Humanos. Los directores y directoras de Recursos Humanos vamos siempre encantados de la vida, porque es un tema que nos apasiona. Somos bichos raros, pero vamos en soporte de nuestros consejeros, y estamos nosotros en la Comisión Técnica Delegada. Y es un tema que hay que empezar a abordar. Hay muchos grupos de trabajo y estoy de acuerdo. De hecho, creo que hubo una pregunta parlamentaria firmada, entre otros, por ti, Elvira, al Gobierno sobre este particular, ¿verdad? Una pregunta parlamentaria, no sé si ayer o hace escasos momentos. Y siguiendo con el asunto de la armonización, hay que armonizar el régimen de prestación de servicios de todos los trabajadores, de todos los profesionales. No hay nada más parecido a un médico o a una médica que otro médico o otra médica. Y no hay nada más parecido a un enfermero que otro enfermero o otra enfermera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la jubilación, ahora hablo del tope de jubilación, porque es cierto, como ha hablado bien Rafael, que el colectivo médico en general lo que solicita es poder ampliar esa edad. De hecho, en 2015 en Castilla-La Mancha, cuando se recuperó la posibilidad de esa prolongación, la inmensísima mayoría de las peticiones, por no decir todas, son de personal médico, de hospital también, porque de primaria también es otro debate interesantísimo también que habría que abordar, porque no tanto en primaria como es en hospital, pero esto viene a colación de que ojalá podamos, en el marco de la función pública, aquellos profesionales que quieran puedan trabajar, pues como pasa en el sector privado, hasta que quieran. Ojalá. El sistema de función pública que tenemos es el que es. Tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Yo soy un firme defensor tanto del sistema descentralizado como del sistema de función pública, pero es cierto que es susceptible de adaptación y de armonización, y debemos dar pasos en ese sentido. Ojalá podamos llegar, y si no podemos llegar al 100, entre el 0 y el 100 hay muchísimos pasos intermedios, podamos llegar a ese sistema de jubilación flexible que nos permite el Estatuto Marco, cuya reforma, debo decir, creo que está ya en información pública, únicamente se va a limitar a la temporalidad. Ojalá, y desde aquí pido una reforma, una sentada y avancemos de verdad en lo que podamos. Hay muchísimo en lo que avanzar, hay muchos pasos que se están dando. Yo entiendo también por supuesto que entiendo al sindicato, porque entiendo a los profesionales, y hay muchos pasos que se están dando. Luego podremos hablar también de la jornada de 5 horas. En algunas comunidades ya está, en otras queda, pero hay pasos que se tienen que dar. Pero insisto, armonizar, no está reñido en absoluto las medidas del día a día que se deben tomar y siguen tomando con la planificación, y sobre todo la pregunta que lanzaba al principio, y es imperativa: ¿qué queremos ser como Sistema Nacional de Salud? ¿Qué modelo queremos ser? Y vayamos a por él. Pidamos más profesionales, pidámoslo,
pongamos más profesionales, pero sepamos para qué. ¿Para hacer lo mismo que ahora? Bueno, debatámosla. Yo creo que no. Debemos ir hacia un modelo, como he comentado antes, que se parezca y que, sobre todo, que se parezca y que dé respuesta a la sociedad a la que servimos todos. La sociedad a la que servimos todos es una sociedad que vive más, que vive mejor. Pues sigamos por eso, por ese tránsito, e insisto, y ya termino esta intervención, en la armonización. Yo de acuerdo. Ay, perdón. Perdona. No te Ay, yo preocupes, quiero no, debate, no. por eso Yo- quiero debatir un poco. Prefiero yo- que moderéis casi Sí. entre vosotros, que es No, mucho más no, no, interesante. eso no. No, por supuesto. Simplemente que Íñigo está diciendo cosas muy sensatas, también lo ha dicho Elvira, respecto a esa armonización, a la necesidad de abordar los problemas en su conjunto. El Sistema Nacional solo requiere muchas soluciones, los profesionales muchas más, pero todas esas posibilidades, todos esos planteamientos al final nos llevan a no atacar el problema de fondo que hay actualmente y es el que nosotros no podemos retrasar, que es la situación que viven los profesionales de enfermería. Desde luego, esa armonización, si fuese de condiciones de trabajo, que se podría discutir, pero mi experiencia me dice que poner de acuerdo en algo a todas las comunidades autónomas, generalmente si se ponen de acuerdo, lo siento Íñigo, es porque es algo que no es precisamente muy beneficioso. Luego hablamos de la en homologación, general, luego hablamos. en Me hace general, también otro debate interesantísimo no lo del afirmo, que luego- no lo luego- afirmo categóricamente, del que luego pero en hablamos. general cuando las comunidades se ponen de acuerdo es porque Te es da algo miedo. que para nosotros no Te es da miedo, un te da gran miedo. avance, sino lo contrario, ¿no? Algo que nos sujeta un poco más, ¿no? Entonces, todos esos planteamientos para nosotros, claro que son positivos e interesantes, y nosotros lo hemos hecho muchas veces cuando hemos hablado de un pacto por la sanidad, hemos hecho alegaciones 1000 millones de veces, al Estatuto Marco acabamos de volver a hacer alegaciones, cuando negociamos el Estatuto Marco, que yo participé directamente en esa negociación, pues ahí se plantearon muchas cosas, y la mayoría, o muchas de ellas, se quedaron en el tintero también porque las comunidades autónomas no consentían en determinadas cuestiones. Tengamos en cuenta que, al menos desde que yo lo conozco, el Ministerio de Sanidad se inhibe bastante de su papel coordinador, me da igual quién gobierne, ante el temor a las comunidades autónomas. Es muy diplomático. Ante el temor a las comunidades autónomas. Es verdad, el Ministerio cada vez que pide algo, esto está en las comunidades autónomas, esto, la gestión de los profesionales, y cuesta mucho trabajo, aunque haya voluntad por parte de los directores generales. A mí me encantaría que eso se hiciera realidad y pudiéramos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de una cosa que nosotros hemos dado en llamar itinerario laboral. O sea, hoy en día, si queremos que una enfermera no le apetezca jubilarse, no le apetezca o vea que no está en condiciones para poder dar seguridad en su trabajo y hacer su trabajo en condiciones, y quiere jubilarse anticipadamente a los 60, si queremos evitar eso, hay una cosa que se llama itinerario laboral, que nosotros lo concebimos como un proceso en el cual, en función del tiempo que tú llevas trabajando, del tiempo que ese periodo de trabajo lo has dedicado en unidades de especial penosidad, peligrosidad, de exigencia, turnicidad, nocturnidad, todo eso se puede establecer algún tipo de, no sé, de regulación que permita ir mejorando tus condiciones de trabajo de manera voluntaria e individual. No para todas las enfermeras van a dejar de hacer las guardias, no. En función, cuando llegue el momento y te lo ganes. Por ejemplo, en educación y en otros ámbitos hay el pase a segunda actividad, por ejemplo, prisiones. O la reducción de horas lectivas que tiene que dar un profesor o alguien, un docente cualquiera, cuando cumple determinados años. Nosotros no, una enfermera, si llega a los 20, 21 años a una UCI, y no se le ocurre decir que se quiere mover de la UCI, se jubila en la UCI. Y es que nadie habla de ella. Claro, de hecho, ese es uno de los temas que quería abordar, el caso de la enfermera que no quiera Eso retirarse anticipadamente. Bueno, en estas circunstancias me va a costar trabajo encontrar una enfermera que no quiera jubilarse bueno, si pero- tuviésemos la jubilación anticipada voluntaria. Sería un caso excepcional, ¿eh? De estudio, del diría trabajo. yo. Claro, De estudio. depende de la Depende del condición del trabajo. puesto Vale. de trabajo que desempeñe. Pero el planteamiento que estoy haciendo es un planteamiento paralelo a la jubilación anticipada. Sí. Nosotros creemos que la jubilación anticipada voluntaria debería ser un derecho ya de la profesión. Pero también es verdad que si lográramos armonizar, mejorar las condiciones de trabajo, establecer ese itinerario laboral que nosotros planteamos, también se puede plantear con coeficientes. ¿Cuántos años llevas trabajando haciendo turnos? ¿Cuántos años llevas? Pues esto ¿En qué se establecen servicios? unos coeficientes y esto supone que tú ya vas a hacer 5 horas menos a veces, o vas a descansar más fines de semana. Efectivamente. Una enfermera va a descansar un fin de semana cada 3, con suerte, ¿vale? Y determinadas noches al mes no duerme en su casa, y Nochevieja está allí, y Nochebuena. Todo eso, si se pudiera tener en cuenta y se armonizara, se discutiera,
creo o creemos que eso sería un avance muy importante para la profesión y haría que muchos profesionales no quisieran abandonar la profesión y jubilarse, porque la profesión nos gusta. Y ahí está la prueba de todos los días, que en esas condiciones Sí. las enfermeras siguen dándolo todo. Pero eso requiere soluciones concretas. Nosotros estamos hartos de proponer eso y otras cuestiones que entendemos que serían un avance y una mejora para la profesión sin menoscabo del sistema sanitario, que nosotros estamos pensando en el conjunto, lo mismo que pensamos en nuestros pacientes también. Entonces, esas son cuestiones que a mí me gustaría que la Comisión de Recursos Humanos, pues los directores generales de Recursos Humanos lo tuvieran en cuenta y algún día nos dieran la oportunidad incluso de ir a explicarlo. Esto o algunas otras cosas. Simplemente, oye, porque a lo mejor es una buena idea para que la gente esté más contenta. ¿Por qué tiene que ir una persona cabreada a trabajar y llega y todos son inconvenientes? Llego y no puedo aparcar. Subo para arriba, la taquilla, así de chica, no cabe la ropa, no sé qué. Eso genera mucho presentismo. Ducha, que había Y que mucha baja. tal, imposible, ¿no? Los vestuarios, en fin, unos más decentes, otros menos. Mucha gente ahí en el vestuario. Sí, Subes sí. para arriba, venga, con los problemas. Que este paciente sube de urgencia y no le han dado de comer. Y ahora no tenemos comida porque se ha subcontratado el catering este. Entonces, ¿qué hace? Todos estos son problemas que la enfermera, si nos paramos a pensar, ya me voy a callar, pero si nos paramos, la enfermera es la que está resolviendo continuamente problemas que a lo mejor han creado otros. Que casi siempre son problemas que son del funcionamiento, de la organización. Este paciente sube. La medicación que estaba tomando en su casa, no la tenemos, no han dado la unidosis o la monodosis y la farmacia cerrada. Por lo que sea, ya es por la tarde, por la noche. Pues a ver cómo te buscas la vida para darle la medicación, porque la familia lo exige y el paciente lo necesita. En fin, son muchos problemas que la enfermera continuamente está resolviendo, pero eso desgasta a los profesionales. Eso desgasta a los profesionales y nos gustaría que se tuviera en cuenta por parte de las administraciones y también por parte de los políticos. Salud laboral ya sabemos que lo tiene muy en cuenta. No, yo voy a contestar a la pregunta de si es lo mismo jubilación médica que enfermera. Acaba de contestar él. Precisamente no es lo mismo por eso. Aparte de la normativa, que los médicos ya tienen esa posibilidad, es decir, uno de los problemas por los que no podemos, y yo tampoco conozco muy bien las reivindicaciones de los médicos en este sentido, pero el ejemplo es el día a día. Es decir, la presencia de un enfermero solucionando desde que entra a las 8 menos 5 o menos cuarto hasta que marcha a las 3 es esa. Mientras que el médico, yo no digo que no tenga carga, tiene otro tipo de carga completamente distinta, con otra responsabilidad completamente distinta, pero tanto la carga física como mental son diferentes. Entonces no podemos, yo creo que no se debe. Lo digo porque muchas veces cuando se hacen normativas de este tipo para profesiones sanitarias, unas arrastran a otras y arrastran por sistema. Y eso no es bueno. Es decir, las profesiones son las que son. Es decir, aunque trabajen en la misma entidad sanitaria. Entonces, no podemos pensar en que la prejubilación de los médicos es igual que las de la enfermera, ni igual que la de los celadores, ni igual que lo de los auxiliares, ni muchísimo menos. Cada uno de ellos tiene una carga, son todos sanitarios, sí, pero la historia está en que el hecho del día a día, la carga laboral, la carga física, mental, que cada uno tiene en su puesto es completamente distinta. Entonces no podemos decir prejubilación para todos en las mismas condiciones. Las condiciones al final son diferentes en cada puesto de trabajo. Me gustaría, como ha dicho Íñigo, el tiempo se nos va a quedar yo creo que un poco corto. Madre mía. Me gustaría hablar un poquito de la seminegociación que ha comenzado el Gobierno para poder llevar a cabo, estudiar esta jubilación anticipada y bueno, ha hecho alusión, ha argumentado que primero se debe culminar el registro de profesionales. Me gustaría saber, bueno, pues qué modelos se pueden llevar a cabo para acelerar este proceso de recopilación de datos. Yo voy a hacer una pregunta, voy a hablar yo ahora la primera. ¿Y por qué no se ha hecho? Pregunto, porque vamos, desde mi simpleza y con un planteamiento muy básico, es decir, los profesionales que trabajan tanto en la salud pública como en la privada tienen que estar colegiados. Es decir, hay un registro de colegiación. Es decir, tan difícil es, a mí no me parece que lo sea. Yo sinceramente creo que el registro es que está hecho, porque a todos Claro, los profesionales del Sistema Nacional de Salud claro, nos pagan y saben nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro DNI, ¿por qué es tan difícil? nuestra edad, nuestra categoría, evidentemente, especialidad, todo eso se sabe, porque en función de eso tú recibes tu... ¿Por Pero qué el hay? Gobierno dice que no. Lo que falta es Claro, lo que falta es compartirlo. Claro, es que yo creo que el Compartirlo. problema no está en que no se tenga esa información, sino que ¿qué haces con esa información? ¿Cómo la usas?
Es decir, yo creo que esa información, si se quiere, se tiene. No, y la base jurídica también estaba, ¿no? Porque el registro profesional Sí, está regulado. Claro, es que está todo regulado. Y hasta Es una que es orden que eso. detalla cómo Claro, se tiene que sí, hacer el es que trasvase Está todo regulado, de la no hay nada ahí. Al información. final todo es No hay más, nada que inventar. más sencillo y más pedestre. Claro. Los sistemas informáticos que no se hablan. Claro que está hecho. Claro, que claro, está hecho. es que es Yo eso, es que llevo es trabajando, absurdo. sufriendo el REPS desde el año 2009, ya 13 años Claro. llevo sufriendo el REPS. Y no hay manera, no hay manera. Cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no es una especificación, es esto. Cuando no es el feedback, que no es... Castilla-La Mancha, y que seguro que hablo en nombre de todas las comunidades autónomas, lo tiene hecho. Claro. Pero al otro lado, no digo que no haya nadie, porque siempre hay alguien, pero ¿Qué pasa es cuando es llega al otro es un lado? tema técnico, ¿Qué pasa cuando técnico, llega al otro puramente lado? técnico. Creo que no hay ningún problema ni de voluntad política, ni de voluntad por parte de las administraciones, ni por falta de transparencia, porque como bien habéis comentado, primero les pagamos y segundo les pagamos. Claro. Pues sí, sí. Se le retribuye, sí. perdón, Sí, sí. se le retribuye. En segundo lugar, la colegiación, aunque de la colegiación es cierto que hay profesionales, principalmente en comunidades como la nuestra, que hay mucha trasvase de gente que vive en Madrid y que en Andalucía, pero que no está colegiada en la provincia. Pero bueno, sería cuestión también de poner esas... claro. Pero claro, no todos los profesionales tienen la obligación de estar colegiados. Estoy pensando pues, en las profesiones de gestión de servicios, el personal jurídico, etcétera. Pero a lo que voy, el registro, primero que no sé por qué si no está el REPS no se pueden jubilar anticipadamente las enfermeras y por qué si no está el REPS se puede jubilar normalmente las enfermeras. Eso también lo tendrá que explicar el Ministerio porque no alcanzo a comprender la razón por la cual tiene que estar el Yo REPS creo que listo para... es una forma de Pero bueno, alargar el problema, en fin. el abordaje del problema. Porque al es una final forma de estamos dilatar. hablando, hay un elefante en la habitación, como siempre hay un mismo elefante que son los recursos, está claro. Esto es una cuestión, al fin y al cabo, buscar chercher la fe, no chercher el dinero. Es una cuestión de recursos y de abrir el grifo formativo de las facultades y de las unidades docentes de IRES para formar enfermeras y enfermeras especialistas. Al final, como en casi todo en la vida y en sanidad, estamos hablando de recursos. De dinero. Y de dinero. Hablando de dinero, sí. Estamos hablando no, y de recursos. ¿Humanos? ¿Te refieres a humanos? De todo tipo, materiales? porque también los recursos materiales se tienen que poner ahí unos recursos organizados para ese dinero, es lo que comentaba antes. Más dinero, más profesionales, sí, pero ¿para qué? Tenemos que tener claro lo que queremos hacer claro, y la inversión tiene que estar aguas reglada, arriba sí. y a partir de ahí, porque claro, esa jubilación anticipada, ese hueco funcional tiene que ser cubierto por otra profesional, otro profesional que haga esas mismas funciones y para eso necesitamos una reposición de profesionales ágil. Y para eso hace falta de dinero. Y es, como digo, el elefante en la habitación y volvemos a lo de siempre, que se nos llena la boca del pacto por la sanidad, la financiación, pero al final caemos siempre en los mismos errores y esa es la clave de bóveda de todo esto que estamos hablando. Además, un poco a lo que está diciendo, me sumo a lo que se ha dicho aquí por parte de todos vosotros, pero es que además si el registro es la herramienta para la planificación, cuestión que no tenemos en el registro porque los sistemas son incompatibles, como muy bien has dicho, Íñigo, y no hemos definido, o sea, cuáles son los ítems que debe de tener el registro, contemplar el registro, ¿no? Entonces, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo no tengo el registro, no lo tengo actualizado y, por otro lado, estoy buscando informes externos o estudios externos para ver qué planificación tengo de falta de profesionales, que se ha hecho solo en algunas categorías profesionales, porque en otras no, en el caso de enfermeras no se ha hecho. Entonces, yo tengo que decir que gracias a la labor pues, que los agentes sociales estáis haciendo, especialmente vosotros. Entonces, claro, al final dices, bueno, si yo formulo preguntas parlamentarias y, por ejemplo, tengo aquí una donde, a finales de julio me dicen que hay en el registro 288.295 profesionales sanitarios. O sea, digo, vale, ¿y esto qué significa? O sea, si es que sabemos que hay más, o sea, sabemos que hay, pues eso, solo estos son enfermeras, ¿no? O sea, podríamos hablar, no, pero para que veáis, o sea, al ritmo un poco con lo que me decía Íñigo, ¿no? O sea, que los sistemas son tan incompatibles, o sea, son tan los lenguajes de unas comunidades autónomas y otras son tan dispares, que es que yo creo que esto requiere, pues, volvemos otra vez al Consejo Interterritorial y sobre todo a la Comisión Nacional de Recursos Humanos, ¿no? Dar más agilidad en estos temas, porque de verdad, en un momento donde no tenemos una planificación de profesionales sanitarios, ni enfermeras, que es el caso que estamos hablando, ni de otras categorías profesionales. Y es una necesidad urgente la que tenemos de cobertura, porque hay en sitios donde es que no tenemos para abordar, dar respuesta a la actividad sanitaria. Entonces, claro, o sea, y es que tienes al
propio alcalde del pueblecito de, si yo me centro en Zamora, que es mi provincia, pues que está el pobre llorando porque es que no le va ni el médico ni la enfermera, porque no hay. Y ahora mismo estamos en un momento donde el profesional sanitario elige dónde quiere ir. Elige dónde quiere ir. Está como o sea yo que cuando empecé. oprimamos con instrumentos que nos marca, tenemos ahora mismo el registro de profesionales sanitarios y nos va a definir la planificación, una planificación que no es de para mañana, que necesitamos una planificación sí, pues claro. con un margen de tiempo, ¿no? Para que luego la universidad, luego porque claro, estamos Sí, para hablando de utilizar bien aquí los recursos, un de poco una lo que decía enfermera, Íñigo, es de una decir, enfermera generalista, pero es que si hemos hablado aquí de itinerarios laborales, o sea que hay áreas y hay centros donde tienen muy definido, pues, por ejemplo, cuál es la atención de una especialista las competencias específicas del obstétrico-ginecológica, puesto, ¿no? Pues dices, hombre, dentro de ese área hay que definir, o sea, cuál es el contenido, el itinerario laboral de una especialista, por ejemplo, pero es que confluyen muchas cosas. Entonces, yo creo que de verdad requiere y aquí, o sea, yo creo que es una necesidad, esto no entra en colores políticos, No. esto entra en decir que tenemos poblaciones que necesitan un abordaje de profesionales sanitarios, de enfermeras o de médicos, pero en este caso de enfermeras, que es que no van. Y tenemos que dar una respuesta, si claro, sumamos como contemplamos la situación de la jubilación, que ojo, que yo soy la primera que digo que es necesario y urgente abordar, o sea que porque estamos manteniendo a unos profesionales sanitarios que podemos entrar en la situación de que como no hay medidas que Claro. previamente se aborden, pues tenemos situaciones laborales Es que tenemos de abordar bajas, las de cosas a la ITs, vez. No se puede- ahí está, no ahí podemos está. hacer una lista Entonces, de no abordamos esto. Hay yo cosas creo que hay que abordar a la vez, porque es que si no, la pescadilla que se muerde la cola, es decir, Ahí tienes está. que abordar varias cosas a la vez para ir solucionando y ir encajando precisamente, Ahí está. porque a medida Ahí que tú vayas está. solucionando vas a ver otras necesidades que seguramente no contabas con ellas y que ya las tienes. Es decir, yo ahora mismo, profesionalmente, tengo un déjà vu. Es decir, yo cuando empecé en enfermería, yo trabajaba en 3 sitios a la vez. O sea, yo saqué la plaza de enfermería aquí en Madrid, en un centro de salud, en Leganés, y a la vez trabajaba en un hospital en turnos de noche fijos. Y no trabajaba en más sitios porque, claro, si no mi padre me cortaba el cuello. Pero en ese momento, es decir, yo tengo la sensación de decir, o sea, que estamos involucionando, o sea, en vez de mejorar, tal, es decir, bueno, es verdad que cuando tienes 21 años, te igual trabajar en 2 que en 3 que en 5, pero claro, eso no es la solución. Pero es luego hay decir, que contemplar claro, situaciones, esa por no es la ejemplo, solución. hablabas de los eméritos. Yo a mí Claro. me gustaría saber qué enfermera hay emérita. Pues en fin, nada, o sea, que- la catedrática, Bueno, la claro, catedrática de la que universidad, seamos, alguna habrá, que sí. ojalá y que, Castilla-La Mancha y que cada vez son los hay médicos, más, pero ¿no? Castilla-La Mancha ha pedido la Claro, regulación, pero para que un estamos tipo de- viendo cómo, Ya habrá alguna que la cómo pida. Claro, necesitamos sí, habrá alguna, o la sí, sí. parte de investigación, Claro. compatibilizarla con, Sí, alguna o sea, con catedrática, esa un presión centro de asistencial. investigación, Ahora tal. mismo, esa presión asistencial que tiene, o sea, la enfermera, la tú función dile pública, que probablemente, parte en de su gestión jornada que la Yo trabajo tiene en que salud dedicar, pública. ojo, Yo, a por ejemplo, investigar, podría- o sea, sí, yo pero soy puesto es de inviable, materias, porque no hay, te encuentras pues una situación Sí, de, sí. pues eso, de agobio, de desesperación, o has Yo puesto lo que creo- ejemplos. Entonces, de verdad, yo creo que esto requiere de voluntad política, de que todos busquemos soluciones y parte por esa buena planificación para que vayamos confluyendo, como muy bien Yo decías, sí puedo decir Esperanza. una cosa, solo una cosa. Sí, sí, sí. Es decir, no podemos politizar la sanidad. Ya sé que suena fatal, lo sé, y muy utópico. Pero es de esas cosas que, es decir, no puede haber colores en la sanidad. Porque el que enferma en Madrid, enferma en Granada. Entonces, al final tú necesitas, estás presumiendo de una estructura, estás presumiendo de una sanidad como la que tenemos, y por otro lado, estás haciendo unas diferencias en la sanidad de las comunidades autónomas que no es ni preceptivo, pero ya no solamente a la atención al paciente, sino a la atención de los profesionales. Sí, sí, sí. Es decir, porque antes nos íbamos al extranjero, pero yo tengo gente que se está marchando a la comunidad autónoma de al lado, porque es que cobra 800 euros más. Sí, sí. Entonces, claro, ya no es que en Asturias nos estemos quedando sin enfermeras, es que la comunidad autónoma que está al lado está pagando más. Entonces, la sanidad... Pero no creo que sea cuestión de politización, sino de competencia. Es que Castilla-La Mancha, y pongo mi ejemplo,
tenemos que pagar más porque no podemos competir con Madrid en determinados No aspectos, digo, ni con a ver, Andalucía en otros no te también. agarres al tema del salario. Me refiero es decir, el salario, que es una cosa como material y muy objetiva, es decir, nos perjudica, pero no nos perjudica en general, sino perjudica a la sanidad. Pero a mí me Entonces, gustaría, hombre, volver al tema de la jubilación y a las enfermeras, claro. que es el motivo del, Sí, sí, del del debate, debate, cuando estamos sí, sí. yendo a debatir Sí, sí, no estamos- el futuro sí, de la sí. sanidad. Yo lo que sí creo es que con jubilación anticipada o sin ella, la necesidad de profesionales de enfermería son una realidad. Hombre, está claro. Ahora, y haría falta una de las medidas que ha dicho Íñigo, precisamente el tema de las universidades. Y ahí yo creo que todas las comunidades autónomas podrían echar, las administraciones autonómicas y las consejerías de sanidad sobre todo, podrían echar una mano para convencer a las universidades que amplíen el número de plazas. ¿Vale? Porque en el caso de enfermería, no, en medicina hay números clausus, eso durante mucho tiempo ha servido para que siempre falte el justo número de médicos para poder Sí, mira, todas las plazas que presionar han quedado bien, este año vacías. etcétera, etcétera, y que casi todo médico que sale pues ya puede conseguir su plaza de residente y para luego, lógicamente, porque está difícil trabajar en España si no es con una especialidad como médico, sin embargo una enfermera de cuidados generales, que nosotros consideramos, y lo quiero decir aquí además, que el futuro de nuestra profesión no es solo la especialización, yo estoy de acuerdo es contigo. la enfermera de cuidados generales. Sí. Bien. Me alegro mucho que digas eso. Sí, es que Sí, es por así, supuesto, es que- y lo quería decir, además sí. que lo tenía, lo digo al principio, al final o en las conclusiones, pero lo digo, Pero lo porque digo. es verdad, porque es importante además que las administraciones escuchéis eso, porque a veces parece que estamos pidiendo otra cosa. Nosotros somos los que primero hemos pedido especialidades para nuestra profesión y para el sistema, pero en la medida en que el sistema lo necesita y la profesión no pierda esa esencia La enfermería. de enfermedad de cuidados generales, esa polivalencia que viene entendida, no malentendida, como también muchas veces No chico para todo, los ser gestores, polivalente, que no es lo que no es lo empiezas mismo, esta que no mañana es en lo mismo. urgencia, a media mañana ya te mando para la cuarta, luego ya cuando Va a la la hora de la UBI y luego comida ya a te puedes ir al neonatos. tercero y luego ya una vueltecita, por no sé dónde, ¿no? Entonces eso no es lo que nosotros, por supuesto, queremos que suceda y nos oponemos radicalmente, pero sí entendemos que la necesidad de enfermedad de cuidados generales es una realidad ya, no solo por las jubilaciones que se van a producir en 10 años, cada año se van a jubilar 6.000, en 10 años 60.000, sino también por la expectativa de que algún día logremos que se apruebe la ley de ratios, la ley de seguridad del paciente, que yo creo que no se ha entendido nunca bien, porque nosotros ahí lo que proponemos es una ratio orientativa, que además se puede establecer en un periodo de tiempo el alcanzar esas ratios, o sea, no estamos en la luna, tenemos los pies en la tierra, pero parece que eso no se ha entendido bien y hay mucho temor por parte de la sanidad pública, pero sobre todo también de la sanidad privada. También tienen mucho miedo Sobre a ese todo, tema, sobre todo, y nosotros pues queremos explicarlo bien para que se entienda lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de un abordaje general, es verdad, pero la necesidad de profesionales de enfermería es una realidad. La enfermera de cuidados generales tiene todo el futuro del mundo y que nadie piense que una enfermera, porque cada vez está más capacitada y ya son 4 años de universidad, va a abandonar su espacio competencial, eso que lo tenga todo el mundo claro, me refiero a todo el mundo, Incluso los enfermeros. incluso los enfermeros, ¿no? Porque es verdad, se ha Yo soy creado... enfermera especialista, pero yo, por ejemplo, soy de los que apoya a las generalistas. Es se que crea- no hay sanidad sin enfermeras generalistas. No podemos... O sea, tenemos que aprender... Ya sé que esto igual no sale en la ley, ¿eh? Es decir, tenemos que aprender de la especialización de los médicos. Y de los errores del modelo de especialización de los médicos. Claro, y no estamos aprendiendo. Y yo yo he estado en una comisión de la especialidad durante 8 años. ¿eh? Es decir, yo saqué el programa formativo de la especialidad que tengo. Y siempre he defendido que el enfermero especialista es para lo que es. Pero tú no puedes perder la esencia de enfermería, porque si te haces tan especialista, ¿para qué quieres enfermeras? Pues volviendo al tema del origen, y yo también quiero que no se me olvide, ya no sé si son conclusiones, pero yo Sí, lo da voy a igual. decir, Estamos que todos nosotros mezclando las concebimos la conclusiones. jubilación anticipada para la profesión enfermera, para todo el colectivo, no en función de los años No que se haya aprendemos trabajado, a los porque hay sectores. poquísimas enfermeras, y no creo que lo hagan con otro colectivo, pero poquísimas enfermeras habrá que no hayan estado muchos años en turno, por supuesto en noche, trabajando en una UCI, en una urgencia, o sea que en tu vida laboral de 40 años es muy difícil que tú lo hayas logrado pasar en, no sé, en un sitio que supuestamente se trabaja menos y con menos presión y Ni menos de broma. desgaste y menos repercusión en tu salud. Y eso no se ha contemplado en ninguno de los otros colectivos que tienen también adquirido ese derecho a la jubilación anticipada voluntaria, ¿vale?
ya sea policía local u otros que hay muchos más. Entonces, desde ese planteamiento yo quiero dejar claro que nuestro objetivo es lograr la jubilación anticipada voluntaria para la profesión enfermera, pero para toda la profesión. Eso sí, se adelantan más o menos años de la edad ordinaria de jubilación en función de los años que lleve, de la aplicación de esos coeficientes, ¿no? Pero para todo el mundo, no se quedarían fuera las enfermeras de primaria o las de consulta o de las de... No, para toda la profesión. No me gustaría cerrar el debate sin que abordásemos el impacto que esto tendría en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, si os parece, antes de alcanzar la ronda de conclusiones, me gustaría formularles un par de preguntas. La primera es, bueno, otra de las reivindicaciones más históricas de enfermería, recuperar esa jornada de 35 horas. Y, bueno, me gustaría saber si emprender jubilaciones junto a esta jornada es solvente, o sea, habría un relevo generacional. Por otro lado, hemos hablado de la falta de enfermeras que hay en el sistema. Y luego también me gustaría los plazos para las consejerías y sistemas autonómicos para adaptar sus plantillas una vez se reconociera este derecho. Pues el elefante que he comentado antes, si hay recursos no hace falta plazo, es decir, una medida como esta tendría un efecto inmediato. Habría enfermeras que al día siguiente de entrar en vigor la ley ya pedirían la jubilación anticipada y accederían a ella con toda legitimidad y con todo derecho, con lo cual, habiendo recursos, nosotros tenemos la experiencia, has hecho alusión a la jornada de 35 horas, por ejemplo, tenemos la experiencia de que la implantación interruptus, porque tuvimos dos implantaciones, una en 2016 y otra más adelante, la implantación en 2016 se hizo en un tiempo récord, creando más de 500 plazas de enfermería solo, luego otras categorías evidentemente, pero 500 plazas de enfermería las creamos en 15 días y se cubrieron por bolsa en otros 15. O sea, nosotros en un mes podríamos tener flexibilidad y me imagino que, hombre, que nosotros somos pequeños en comparación con Madrid o con Andalucía, pero claro, ellos tienen también más bolsa, ellos también tienen más recursos, con lo cual el tiempo sería limitado y su director de recursos humanos son mucho más listos que el de Castilla-La Mancha, con lo cual en menos de un mes, pero vamos, fuera bromas, en menos de un mes, en aproximadamente 30 40 días podríamos, teniendo los recursos, insisto, teniendo los recursos, porque eso es todo debate, abordar esta modificación. Bueno, sobre el impacto que tiene el Sistema yo Nacional creo de que Salud. coinciden dos cosas aquí. Por un lado, los recursos, o sea, que tengamos el personal para poderlo abordar, pero por otro lado tenemos que verlo también en el marco de lo que es el Pacto de Toledo, ¿no? Porque hay que ver también la sostenibilidad del Sistema Nacional el sistema de pensiones en su conjunto, ver lo que supone esto para el sistema de pensiones, y se está ahora mismo en una reforma dentro de lo del Pacto de Toledo para abordar pues, situaciones como pudieran contemplarse el caso que nos atañe, ¿no? Y ¿qué tenemos que hacer? Pues exigir qué coste va a suponer esto, ¿sabes? Y cuál va a ser el encaje dentro de lo que es el sistema de pensiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un debate que entraría dentro del ámbito del Pacto de Toledo y, por supuesto, nosotros lo que pedimos es que esto se lleve allí y que se vea como cualquier otro proceso de jubilación que se pudiera abordar, pero vamos, en este caso ¿no? Pero primero, ¿qué recursos tenemos para abordarlo y lo que va a suponer para el sistema público de pensiones? Pues lo que hoy estamos hablando aquí, para desde luego tener toda la cobertura que realmente es necesaria. Yo quería decir que la falta de recursos, hombre, la falta de recursos claro que se puede dar, pero se va a dar igualmente en la situación que estamos y con las jubilaciones que se van a producir cada año de aquí a por lo menos 10 años, pues vamos a tener un problema de profesionales de enfermería, eso está claro, pero hay que ir tomando medidas ya que den resultados, algunas a corto, pero otras también a medio plazo. Por ejemplo, incentivar el retorno de los profesionales que están trabajando fuera. Hay 8 o 9 mil enfermeras o más trabajando fuera y no se han ido por gusto en general, se han ido porque aquí no había trabajo o las condiciones de aquí eran peores que las que les ofrecían fuera. Eso para empezar. Luego el tema de la universidad a nosotros nos parece muy importante. Nosotros nos hemos dedicado a reunirnos con todos los decanos de las facultades intentando hacerles ver la necesidad de incrementar las plazas disponibles para el alumnado de enfermería. Y en eso yo creo que desde las comunidades autónomas podían echar una mano en ese asunto, cada uno en su ámbito, y podría ser interesante el incremento de plazas disponibles, que eso, si luego las condiciones son adecuadas, generalmente todo el mundo estudia en su provincia o en su comunidad, si es posible, con lo cual
la capacidad de retención de los servicios de salud va a ser también importante. Eso yo creo que no debería dejarse pasar esa oportunidad, porque estamos hablando de que en 4 años saldrían, aunque ya se han incrementado plazas en varias universidades que hemos logrado que, digamos, se hagan eco de nuestra propuesta o de nuestra petición, pero bueno, son muchas más las que faltan por interesarse, y sí que hemos visto una cierta acomodamiento en las universidades, porque claro, tener más alumnos, pues claro, buscar profesores, en fin, y todo eso es un lío, y cansa mucho. Entonces hemos visto como que no había una gran predisposición, y desde el ámbito político sí que, de las administraciones sí que podrían ayudar mucho. Pero de todas formas, respecto a la sostenibilidad del sistema y sobre todo del sistema sanitario, pero sobre todo del sistema de pensiones, nosotros creemos que es un merecimiento de la profesión enfermera, y ninguna otra profesión, cuando ha logrado el acceso a la jubilación anticipada, se ha planteado si el sistema era sostenible o no. No quiero parecer insolidario. La enfermera es, yo creo que de los colectivos más solidarios, y lo hemos demostrado en la pandemia, donde han ido a trabajar sin medios durante mucho tiempo. No era culpa de la administración, sencillamente, en la mayoría de los casos, es que no había medios y no se han negado a ir a trabajar nadie, y hemos visto las consecuencias. Entonces, y luego quiero decir otra cosa, la jubilación anticipada voluntaria conlleva una cotización adicional muy importante de todo el colectivo y de la administración también, del empleador, digamos, ¿no? Porque también afectaría a las enfermeras de la sanidad privada, ¿no? Entonces, casi un 10% más de cotización, de pago por cotización, con lo cual eso también amortigua, evidentemente. Si se implantara hoy, las personas que se jubilen a lo largo de su vida laboral han cotizado lo que han cotizado, pero en la proyección de futuro, todos los profesionales que empiecen a trabajar o lleven pocos años trabajando van a ver incrementada el pago de su cotización por similitud con otros colectivos, un 3% el trabajador, el profesional, y un 7-8% la empresa, o el empleador, mejor dicho, que el dinero. Pero ese dinero va a la seguridad social. O sea que insolidaridad con el sistema de seguridad social no se va a producir. Yo lo único que estaba diciendo, que en este momento que se está viendo en el Parlamento la reforma del sistema de pensiones, pues que se tenga en cuenta. O sea, no estoy diciendo tampoco contestando a ti. No, pero que vamos, que es un buen momento para que se pueda ver. O sea, sí. Esperanza, ¿quieres antes de la ronda de conclusiones yo comentar algo al respecto? Es que yo creo que efectivamente todos tenéis razón, pero que hay que empezar a dar el paso. Es decir, estamos excusándonos siempre en que no faltan recursos, pero hay que empezar. O sea, va a haber un momento en que hay que dar el paso, porque es que nos quedamos sin enfermeras. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Apareciendo otras profesiones, ¿se va a cubrir eso? No es verdad. Hay que empezar a dar el paso, es decir, hay que hacerlo a la vez. Hay que intentar buscar los recursos, pero hay que empezar a hacer algo. Eso puede valer incluso como conclusión. Sí. Bueno, si quieren, eso es que me da mucha rabia, pero nos quedamos sin tiempo. Si quieres, Esperanza, empiezo contigo mismamente. Unas breves ideas. Mira, yo sí a las prejubilaciones, evidentemente, pero con un sentido de prejubilación de actividad laboral, o sea, lo que decía al principio, el mentoring, coach, temas sobre todo muy vinculados al tema de la salud laboral del propio profesional. Las plazas de formación son fundamentales, de forma coordinada con el sistema de salud y con la jubilación de esos que se van, y un poco establecer, es decir, cuántos van a entrar, por cuántos van a salir, tener una perspectiva de futuro, una proyección de cuántas plazas voy a sacar, porque cuántos se me jubilan, como decía él antes, dentro de 10 años 60.000, pues dentro de 10 años tengo que tener 60.000 enfermeros formados, ¿no? Y sobre todo, y no se ha hablado aquí, sobre el reconocimiento de las enfermedades profesionales en el sector sanitario, que a mí personalmente me preocupa mucho. Solo parece que solo existen los riesgos biológicos. Y muchos enfermeros, porque estamos hablando de ellos, tienen otras patologías muy serias y mucho más invalidantes que cualquier pinchazo o una aguja, y sin embargo no se les reconoce. Es verdad que el sistema español de enfermedades profesionales es duro, y conseguir que se te encuadre una enfermedad profesional es muy complicado. Pero yo creo que hay que echarle un ojo a eso. Y bueno, por lo demás, que sí, que vamos. Yo de todas maneras no me voy a prejubilar, porque yo soy de esos que trabajan en gestión, y entonces igual si conseguís hacerme mérita, yo encantada. Gracias, Esperanza.
Pues hay que aprovechar este momento que se está agotando, en el que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios están en el centro de la agenda pública. No sabemos por cuánto tiempo, pero está claro que no va a durar para siempre. La pandemia ha puesto de relieve, se ha dicho muchas veces, pero yo lo repetiré hasta que me muera, que el ejemplo de esfuerzo, de compromiso, de determinación de los profesionales que trabajan en los servicios de salud, de la enfermería en particular, no hay palabras ni para agradecerlo, pero sí hay acciones para reconocerlo, y esta puede ser una de ellas. El sistema actual de descentralización de competencias, yo soy un firme defensor del mismo. A mí me parece que se ha avanzado mucho, principalmente en comunidades autónomas como la mía, en la cual las condiciones de los profesionales han avanzado de una manera espectacular, que dudo mucho que hubieran sido igual con una gestión centralizada como había hasta hace 20 y pocos años. Pero esto no quiere decir, y esto no está reñido, con que haya elementos de coordinación del sistema, y yo creo que este es uno de los elementos en los cuales la coordinación puede y debe estar presente. La jubilación es la salida del sistema, entonces los elementos nucleares de la entrada, la permanencia y la salida del sistema deben estar como están, la entrada a través de residencia, regulados o al menos coordinados por parte del departamento ministerial correspondiente, y entiendo que ya no hay excusas. Hay que poner los recursos que haga falta. Es cierto que Elvira ha comentado un aspecto que también sobrevolaba, pero que no es el ámbito, que es la parte de la seguridad social como tal, el Pacto de Toledo, que también, evidentemente, tiene que estar en el debate. Siempre se nos llena la boca de la planificación, de los grandes pactos. Es el momento. En la Comisión de Recursos Humanos también se ha comentado que no hay colores políticos, es cierto, hay un ambiente de trabajo espectacular, y porque todos tenemos los mismos problemas y todos proponemos más o menos las mismas soluciones, pero va siendo hora de que proponer esto en la Comisión de Recursos Humanos y dar pequeños pasos y un calendario para llevar a cabo estas medidas como esta, con las que por parte de Castilla-La Mancha estamos de acuerdo. Elvira. Bueno, pues yo voy a retomar las palabras que acaba de decir Íñigo en cuanto a ese ambiente de trabajo de la Comisión Nacional de Recursos Humanos, porque es un órgano clave en la planificación, esa planificación de necesidades de enfermeras que necesitamos para abordar la asistencia sanitaria en este país, en el Sistema Nacional de Salud, y que parte por esa planificación teniendo en cuenta a todos los actores, ¿no? Los actores del ámbito universitario, los actores del ámbito asistencial, la colaboración y el trabajo incansable de los agentes sociales, y sobre todo pues el marco también del legislativo, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo en el Congreso por iniciativa popular, además, un proyecto de ley sobre seguridad del paciente, y que va ligado también un poco a la planificación de los recursos que necesitamos, ¿no? Yo espero y deseo que ya deje de tener trabas, o sea, y que dejen ya de obstaculizar el que podamos debatirlo, que no, desde luego, es un problema del Partido Popular, y que empecemos a tomar medidas. Como decía, aquí se ha dicho en la mesa, pues estamos hablando de que tenemos que planificar, tenemos que ordenar, tenemos muy bien identificado cuál es el diagnóstico, pero tenemos que empezar a poner tratamiento, y mejor ponerlo hoy que mañana, ¿no? Entonces, la situación de no puede ser del mismo modo cuando una enfermera empieza a trabajar nada más que termina su carrera a cuando termina su trayectoria laboral. Entonces, ahí requiere que nos impliquemos todos para dar respuestas, y que tengamos itinerarios definidos, tengamos igual la organización del sistema tiene que ser diferente, por eso es importante también la labor, pues no solo de los gobiernos autonómicos, sino también un poco de los propios gestores, o sea, que se impliquen a la hora de definir esos itinerarios en colaboración, como decía antes, con los agentes sociales, y que tengamos ese marco normativo, que desde el Congreso podamos dar facilidades para que bueno, pues el Estatuto Marco del Personal Sanitario, que ahora está en exposición pública, según consulta pública, pues que no solo aborde el tema de la temporalidad, sino que seamos valientes e incorporemos otros criterios, ¿no? Entonces, y que tengamos en cuenta también pues el marco de todo el sistema de seguridad social, o sea, ese Pacto de Toledo, donde hubo entendimiento por parte de todas las fuerzas políticas, y que este tema pues también se pueda ver allí, y ahora que estamos en ese proceso de reforma pues se tenga en cuenta. Y que, bueno, pues que igual que ahora los jubilados, la incorporación en activo de determinadas profesiones pues tiene su compensa, pero que en enfermería
como es todo su continuum laboral, pues es de una presión impresionante, pues la verdad es que pocos son los que se piden una incorporación al servicio activo, ¿no? Entonces, bueno, que hay que tomar medidas, que como profesión, y yo personalmente al ser enfermera pues entiendo perfectamente por lo que está pasando la profesión, y que dentro de estas posibilidades de saber lo que está pasando, pues que es una pena que no, por lo menos en el ámbito legislativo, que es el que me corresponde a mí ahora, pues que no podamos tener ese foco para dar respuesta a los problemas, en este caso de ese abordaje en conjunto de los profesionales que necesitamos de enfermería. Muchas gracias. Rafael. Bien, bueno, pues creo que todos coincidimos en que es necesario tomar medidas urgentes, pensando en el medio y en el corto plazo también. Y creo que una de esas medidas, evidentemente, porque no consideramos que es necesario alcanzarla cuanto antes, a pesar de todos esos condicionantes, la profesión enfermera necesita el derecho a la jubilación anticipada, voluntaria. Luego, otra cuestión es que, desde luego, ese abordaje de las nuevas soluciones entendemos también que no debe hacerse de manera aislada, sino de manera conjunta y aprovechando esa sintonía entre los responsables de recursos humanos, que son los que de verdad conocen en el día a día la problemática que nos aqueja a los profesionales, no solo a las enfermeras, pero especialmente a las enfermeras y enfermeros. Y creemos que esa estrategia debe tener un carácter nacional, se le llame como se le llame, partiendo de la armonización, mirando las mejores prácticas que suceden en los distintos servicios de salud. Todo el mundo ha hecho, todos los servicios de salud tienen algo que los demás envidian. Todo eso debería tenerse en cuenta, ponerse sobre la mesa y ver de qué manera se pueden tomar esas medidas. Si eso sale adelante, probablemente se le esté ofreciendo una esperanza a los profesionales de enfermería, al resto de profesionales del sistema sanitario también, y yo creo que sería un acicate para que muchos de ellos no quisieran huir de las condiciones de trabajo que realmente están viviendo en el día a día. Entonces, esa estrategia nacional depende del servicio de salud, de la voluntad que tenga, y me gustaría que cuando salgamos de esta mesa pues fuese una realidad que se planteara como un objetivo por parte de las comunidades autónomas. En cualquier caso, creemos que la pandemia ha servido también creo que ha servido para que se dé un reconocimiento del trabajo que hacen las enfermeras, para que se visualice de verdad el papel que desarrollan las enfermeras, y eso nos está ayudando mucho, pero también estamos viendo que se está pasando el efecto, ¿vale? Conforme mejora la situación, pues todo el mundo vuelve a su rutina, buenas y malas, y eso se está notando. Y nosotros creemos que el estar en el foco nos interesa por todas estas cuestiones que estoy planteando y no queremos perderlo. Y seguiremos intentando que la enfermera siga viéndose como el centro, con todo el respeto al resto de profesiones, pero como el centro o un núcleo importante dentro del ámbito sanitario. Y luego quería hacer una mención a que, no lo hemos dicho aquí, pero el colectivo enfermero, el 85% son mujeres. Y eso nos hace a nosotros pensar que si no tendrá algo que ver que otros colectivos hayan logrado el acceso a la jubilación anticipada voluntaria por ser mayoritariamente hombres, profesiones vinculadas al esfuerzo físico, que es lo más visible, pero nadie tiene en cuenta el esfuerzo que supone trabajar toda tu vida de noche, haciendo turnos, no librando fines de semana, con muchas dificultades para conciliar la vida laboral y personal, etcétera, etcétera, etcétera. Las repercusiones que eso tiene en la salud, todo eso es invisible. Siempre hablamos de la invisibilidad de la enfermera, la pandemia la ha puesto en el foco y nosotros creemos que este es el momento de responder a lo que la enfermera ha venido dando y ha dado sobre todo ahora en la pandemia. Bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá poder alargar más el tiempo, pero bueno, muchas gracias por venir a Redacción Médica y espero que pronto volvamos a coincidir. Muchas gracias.